Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase de fisiología, introducción a la fisiología, lo que es célula y todas sus funciones. Muy bien, entonces, como les dije, la célula es la unidad básica funcional del organismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de 100 billones de células que habíamos quedado en la clase pasada, eran la unidad funcional de todo el cuerpo. Muy bien, entonces esta célula, no se olviden que posee una organización importante debido a la información que tiene. La célula tiene información, obviamente, en su ADN. Y esa información que tiene en su ADN nos permite entender cuál es el propósito aparente que tiene la célula en cuanto a su funcionalidad. ¿Está bien? Entonces, dentro de toda esta organización celular que se puede estudiar desde la fisiología, ¿correcto? Tenemos estos conceptos. Vamos con el primero, que es el protoplasma. El protoplasma, no se olviden, es la composición o la suma de agua, electrolitos, proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Ya? El agua celular representa un 70 a 80% de su masa, ¿correcto? Por favor, esto no deben confundirse con el agua que hemos visto en la clase pasada. En la clase pasada hemos visto que de toda la masa del cuerpo, en el caso del varón o en el caso de la mujer varía un poquito, pero es básicamente 40-60. Líquidos 60, sólidos 40. Pero esto no tiene nada que ver con la composición dentro de la célula. Dentro de la célula el agua representa el 70 a 80% del intracelular. Así que no confundir el agua corporal, que es esta, del agua celular. ¿Ya? Y si sumamos todas las células, tenemos 2/3 de este 60%, o sea, 40% del peso corporal. Muy bien, ya está. Entonces, dicho eso, volvemos a nuestra diapositiva. Entonces, aparte del agua, tenemos disuelto en ella los electrolitos del medio interno. La clase pasada habíamos quedado que el catión principal del medio interno, ¿cuál era? El potasio, ¿no es cierto? Y los aniones, los fosfatos, bicarbonato y algunos sulfatos, ¿correcto? Y el magnesio, junto con el calcio, les dije, eran también cationes divalentes, pero que tenían más que ver en funciones eléctricas, ¿verdad? Entonces, el catión del extra, calcio, el catión del intra, magnesio, divalente, para temas eléctricos, ¿ya? ¿En quiénes funcionaban estos temas eléctricos básicamente? En el aparato cardíaco, ¿no es cierto? Y en el sistema nervioso. Muy bien, ya está. Ahora seguimos avanzando. El protoplasma también tiene proteínas. No lo olviden. Estas proteínas representan casi un 20% de toda la masa de la célula. O sea, si ustedes se dan cuenta, las proteínas vienen a ser el segundo componente del protoplasma después del agua. ¿Ya? Y por favor deben recordar, esto es muy importante. Las proteínas se diferencian en proteínas estructurales, que como su nombre lo dice, arman la estructura celular, y acá básicamente tenemos el citoesqueleto, acuérdense, el citoesqueleto lo configuran los filamentos intermedios, que están viendo ahí, los microtúbulos, que están viendo ahí, y los microfilamentos. Eso vamos a ver más adelante. Pero las proteínas estructurales, básicamente las que dan soporte y locomoción a la célula, son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los microfilamentos, ¿no? Los de actina, miosina. Y luego tenemos un grupo de proteínas funcionales que básicamente son las enzimas. Las proteínas funcionales básicamente son las enzimas. Y no se olviden, chicos, según las enzimas es lo que nuestra célula tiene una función determinada, ¿correcto? O sea, es las enzimas celulares las que me dicen qué función está destinada a realizar una célula. Así que yo puedo sacar a una célula en función de sus enzimas, de sus habilidades proteicas funcionales. Muy bien. El siguiente componente, que más o menos representa el 2% de la masa
celular son los lípidos, ¿ya? Formado principalmente por los fosfolípidos, ¿correcto? Y el colesterol. Fosfolípidos y el colesterol. La función más relevante de los lípidos en cuanto a la célula es actuar de barrera limitante. No se olvide. Los lípidos permiten crear membranas. Eso es lo que quiero que aprendan. Los lípidos permiten crear membranas. ¿Está bien? Y al crear estas membranas delimitan compartimientos. Por ejemplo, el núcleo que ven acá está separado por esta membrana nuclear. Todo esto de acá es su membrana nuclear. Ahí está. Esa membrana nuclear divide el interior del núcleo del exterior del núcleo, o sea, del citoplasma. Luego, acá adentro tienes un montón de membranas envueltas, que son los retículos endoplasmáticos, tanto rugoso como liso, ¿ya? Acá tienes el retículo endoplasmático liso, este de acá, y acá el retículo endoplasmático rugoso, y como te das cuenta, ambos tienen membranas que adentro tienen un interior y afuera un exterior. Entonces, también se puede delimitar estas organelas con membranas. El aparato de Golgi también se divide por membranas y tienes un interior del Golgi y un exterior al Golgi. Las mitocondrias también se dividen por membranas. Hay una matriz mitocondrial y un exterior. Los lisosomas también se limitan por membranas y también lo hacen los peroxisomas. Así que, ¿cuál es la gran función de los lípidos? Actuar como barreras limitantes, porque los lípidos son hidrofóbicos. Entonces permiten separar dos compartimientos con diferente concentración o con diferente medio acuoso. Es importantísimo esa función que tienen los lípidos. Y finalmente, la superfunción de formar la membrana plasmática para separar el intra del extracelular. Pues, ¿no? Correcto. Esa es la función de los lípidos principalmente. Sin embargo, adicional a barrera limitante, algunos lípidos complejos tienen funciones complejas. Básicamente, funciones de señalización. Vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Solo en casos especiales como los adipocitos, que son las células especializadas en guardar la grasa, el 95% de su componente celular es grasa. Solamente en ellos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente. Los carbohidratos representan 1% de la masa celular, es bien poquito, y básicamente tienen que ver con la nutrición. Si bien es cierto, existen otras funciones de los carbohidratos, la principal es la nutrición, o sea, aportar energía. Sin embargo, en ciertos órganos que pueden almacenar glucógeno, los órganos que pueden almacenar glucógeno, ¿ya? Como es el músculo o el hígado, podemos tener hasta 3% de la masa muscular con carbohidratos bajo la forma de glucógeno y en el hígado 6% bajo la forma de glucógeno. No olviden, por favor, que el hígado es el gran proveedor del cuerpo de azúcar a través del glucógeno. El hígado es el gran proveedor del cuerpo de glucosa a partir del glucógeno. Si ustedes no han tomado desayuno y han cenado ayer en la noche, probablemente estén con sus últimas reservas de glucógeno hepático. En cambio, el músculo tiene glucógeno, sí, pero para sí mismo. El músculo no comparte su glucógeno con el cuerpo, se lo tiene para sí mismo, ¿ya? Para sus funciones de contracción. Muy bien, ahora vamos acá a la estructura física. Toda célula físicamente se divide en una membrana celular, acá está, que divide el intra y el extracelular, que ya les comenté, en un citoplasma, correcto, que es todo el contenido interior, ahí está, un citoplasma que contiene tanto un componente líquido como un componente sólido. Entonces el citoplasma líquido es el líquido gelatinoso donde hay agua, electrolitos, glucosa y proteínas. Ese líquido gelatinoso se llama citosol. Citosol, ¿correcto? Entonces, si hablamos del citoplasma, por favor no confundir con protoplasma. Ya el protoplasma es la combinación de todas estas moléculas. En cambio, el citosol
es justamente la parte del citoplasma solamente que tiene agua, electrolitos, glucosa y proteínas. ¿Está bien? Ese es el citosol. ¿Ya? El resto del citoplasma está compuesto por, o están suspendidos, el resto del espacio en el citoplasma está ocupado por las organelas. Los orgánulos celulares se encuentran flotando en el citoplasma, ¿no es cierto? Y con eso hemos terminado la estructura de la célula. La estructura membranosa, el citoplasma con su componente líquido, el citosol, y los orgánulos que están flotando ahí dentro del citoplasma. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, solamente para dejar claro, lo que está dentro de la matriz mitocondrial o del retículo endoplasmático no es citoplasma, pero que sería protoplasma. ¿Entienden? El citoplasma solamente es todo aquel espacio que queda entre las organelas y la membrana, ¿ya? Que tiene un componente gelatinoso conocido como citosol. Muy bien. Adicionalmente a esto podemos aumentar un término. Hacia la parte periférica del citoplasma tenemos el ectoplasma. El ectoplasma se encuentra hacia la periferia y básicamente se encarga de darle un soporte con actina y miosina a la membrana celular. Es como una caparazón que tiene el citoplasma alrededor que se conoce como ectoplasma. Entonces acá pueden ver el citosol, el componente líquido, y hacia afuera vamos a poner acá, por la parte externa, el ectoplasma. Muy bien, y ya está. Entonces con eso hemos terminado de repasar la organización celular, el concepto de protoplasma y su componente físico. Muy bien, ahora vamos a hablar uno por uno. Vamos a hablar de la membrana celular, vamos a hablar del citoplasma y de todos sus orgánulos, por ejemplo, el retículo endoplasmático acá, el aparato de Golgi, la mitocondria, el citoesqueleto. Y luego vamos a pasar a conversar del núcleo, ¿ya? Del núcleo, ¿ya? Entonces es la primera parte que vamos a desarrollar ahora. Entonces, la membrana celular ya todos lo hemos estudiado varias veces, sin embargo acá voy a enseñarles conceptos importantes para la fisiología que tienen que todos saber. Por ejemplo, la membrana celular, cuya función ya habíamos quedado prácticamente que es actuar de barrera limitante entre el líquido extracelular, que lo ven acá, y por dentro el líquido intracelular. Así que esto solo es posible si es que tenemos una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Todos ya saben eso. La membrana tiene una capa lipídica externa y una capa lipídica interna, que está conformada básicamente por lípidos anfóteros, ¿correcto? O anfipáticos, ¿ya? Que tienen, anfipáticos, que tienen una cabeza polar y tienen un centro apolar, ¿correcto? Tienen un centro apolar, de tal forma que el centro apolar, que son las cadenas de ácidos grasos, se orientan hacia adentro y son hidrofóbicas, o sea, rechazan el agua, y por otro lado, su cabeza polar, que está hacia los extremos, es hidrofílica, o sea, atrae al agua. ¿Está bien? Entonces, el agua no puede atravesar porque es rechazado por la parte interna. Entonces, para que nuestro gráfico sea más exacto, vamos a hacer que el agua rebota cuando entra a la bicapa lipídica. No puede, rebota, porque son hidrofóbicos, ¿ya? Pero sí se puede pegar a la superficie. Muy bien. Entonces, esta bicapa lipídica, como ven acá, está conformada por fosfolípidos, ahí lo tienen, y colesterol. Y adicionalmente, en algunas células tenemos esfingolípidos como componente importante. Entonces, la bicapa lipídica lo conforman fosfolípidos y colesterol principalmente y esfingolípidos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función de los fosfolípidos? Los fosfolípidos básicamente se encargan de dar esa bipolaridad, ¿correcto? Entonces, la idea de los fosfolípidos es que la membrana sea anfipática, o sea, que tenga una cabeza
recto polar y colas internas apolares. Así que la función del fosfolípido es aislante del agua, ¿ya? La función de los esfingolípidos, como son lípidos complejos, es proteger, en el caso, por ejemplo, de la mielina, los lípidos de la mielina de las neuronas protegen los esfingolípidos. En otros casos, dan señales. En el sistema inmunológico, muchos esfingolípidos forman parte del sistema de señalización y también para la adhesión. Entonces, en el sistema inmunológico o en lo que es la migración de las células, los esfingolípidos juegan un papel de señalizadores y de adhesión. Muy bien. Y finalmente, el colesterol lo que le da es fluidez. Le da fluidez a la membrana. Entonces, el colesterol más o menos en el esquema sería así. Voy a poner un colesterol acá. Entre estos fosfolípidos, por acá se mete un colesterol. Así. Ya está, un colesterol. Por acá se mete otro colesterol. Entonces, el colesterol, cuanto más colesteroles haya, entonces esta membrana va a ser más fluida. Esa es la función, fluidez. Por eso el colesterol es bueno para las células. ¿Por qué? Porque permite mantener las funciones celulares. ¿Ya? Permite mantener las funciones celulares. ¿De qué? Dependientes de membrana. O sea, una membrana fluida y sana es una membrana con bastante colesterol. ¿Ya? Entonces, como les dije, las células del sistema inmunológico tienen bastante señalización, tienen bastante movimiento y por lo tanto tienen que tener colesterol en sus membranas. Por eso, el colesterol alto se ha visto asociado a problemas del sistema inmunológico. O sea, cuando el sistema inmunológico está en estrés, aumentan los requerimientos de colesterol y por ende puede aumentar la concentración de colesterol, ¿ya? Entonces, cuando los cardiólogos dan pastillas para el colesterol, porque el colesterol en cardiología se ha asociado a infartos, lo que están haciendo indirectamente también es bajar la cantidad de colesterol para la fluidez de membranas, por ejemplo, del sistema inmune, ¿ya? Entonces, un datito curioso que les doy ahí para que sepan de que el colesterol es muy bueno para la célula, muy bueno, es esencial, ¿ya? Muy bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando, esta bicapa lipídica tiene un espesor de tan solo 7.5 a 10 nanómetros. Es bien delgadita. ¿Ya? Esos valores, ya les dije, quiero que ustedes recuerden para estar en sintonía, para tener escala. ¿Ya? 7.5 a 10 nanómetros. Esta membrana está conformada 25% por fosfolípidos, que ya les dije, que hacía de aislante, 13% de colesterol, que eso va a variar según las diferentes membranas, pero es el que le otorga fluidez, 4% de otros lípidos, como te dije, que son los esfingolípidos para protección, señalización y adhesión, ¿correcto? Y el resto es proteína, 55%, y la mayoría de proteínas están unidas a una pequeña fracción de carbohidrato, que total sumado son 3% de carbohidratos. Entonces las glicoproteínas o glucoproteínas no son más que proteínas en su mayoría con un cachito de hidratos de carbono. Ese es el resto del componente celular. Entonces acá lo tienen. Las proteínas de la membrana básicamente son glucoproteínas. ¿Qué significa glucoproteínas? Que es una proteína grande con un componente pequeño de glucosa o de algún carbohidrato pequeño. Entonces, como estás viendo la figura acá, todo esto es una proteína, todo esto es una proteína enorme, ahí la tienes, ¿ya? Y acá tiene un cachito pegado de carbohidrato. Entonces es una glucoproteína, ¿ya? Una glucoproteína. Entonces, estas proteínas a su vez se subdividen en integrales y las periféricas. ¿Cuál es la diferencia? Las integrales atraviesan toda la membrana. Miren, atraviesan toda la membrana. Proteína integral. En cambio, las periféricas, como ves acá,
no atraviesan la membrana, sino solo están en un extremo. Pueden estar en el extremo en el intracelular o pueden estar, bueno, vamos a poner por acá, no tengo un dibujo por fuera, pero pueden estar en el extremo extracelular. Lo más probable es que las proteínas periféricas estén hacia el intracelular, no hacia el extracelular. Hacia el extracelular lo que tenemos son las cabecitas de las proteínas integrales. Todas estas de acá son proteínas integrales, que es lo usual en la parte externa de la membrana. Ahí está, ¿ya? Con diferentes formas, según la organización primaria, secundaria y terciaria de los aminoácidos. Pues, ¿no? Ya se acuerdan de bioquímica. Ahí está. Muy bien. Entonces, estas proteínas integrales que están viendo acá tienen numerosas funciones. Numerosas funciones. Pueden ser receptores, en su gran mayoría, ¿ya? Hay varios tipos de receptores, los receptores de tipo canal ionóforo, los receptores metabotrópicos. Metabotrópicos significa porque activan la proteína G, ¿correcto? Los receptores asociados a enzimas, ¿ya? Como la tirosina quinasa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esas son las proteínas receptoras. Pero también tenemos muchas otras funciones proteicas, pueden ser enzimas, pueden ser de reconocimiento, etcétera, de anclaje, lo que sea. Así que hay un montón de funciones de las proteínas integrales, ¿ya? Muy bien. Y el otro componente, que serían los hidratos de carbono, que habíamos quedado que su gran mayoría estaban pegadas a otras proteínas o a lípidos, vamos a poner con azul, los hidratos de carbono, que serían estos de acá, pues, ¿no es cierto? Estas estructuras. Entonces, los hidratos de carbono, en su totalidad, forman lo que se conoce como glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? Todos los carbohidratos de membrana, ya sea en glucoproteínas, que ya te dije, la mayoría de las proteínas integrales, por no decir todas ellas, ¿tienen qué? Tienen carbohidratos. La mayoría de proteínas integrales, como ves, están unidas a carbohidratos. Por eso se llaman glucoproteínas, ¿ya? Y tenemos los glucolípidos, que es un 10% del total de lípidos. O sea, de todos los lípidos que hay en la membrana, tenemos un 10%, voy a dibujar acá, voy a hacer así, esto va a ser lípido, ¿ya? Lípidos. Entonces hay un 10% de lípidos que tienen pegados carbohidratos, que se llaman glicolípidos, ¿ya? Y básicamente, ¿saben quiénes son los lípidos que tienen pegado carbohidratos? Exacto, los esfingolípidos. Los esfingolípidos son, los esfingolípidos con F, esfingolípidos, son los que tienen pegados a los carbohidratos. Los esfingolípidos tienen pegados a los carbohidratos, ¿ya? Muy bien. Recuerden también que las glucosas o todo el componente de hidrato de carbono, todo el gluco, así lo llamo, el gluco, suele ser hacia el exterior. Noten que no tenemos azúcares hacia el interior prácticamente. La mayoría de azúcares están hacia el exterior. Por eso, por definición, el glucocálix está en la membrana externa. ¿Ya? El glucocálix está en la membrana externa. Muy bien. Finalmente, existe otro componente también derivado de carbohidratos y también parte del glucocálix, pero que se conocen como proteoglicanos. Los proteoglicanos se caracterizan porque tienen un componente proteico no tan grande y sí un componente de carbohidrato grande, ¿cierto? Y al final tenemos una molécula grande, los proteoglicanos, que básicamente se encargan de configurar la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, toda la parte de la matriz extracelular, todo el medio interno, perdón, todo el medio externo a la célula está formado por proteoglicanos, ¿ya? Entonces, acá estarían un proteoglicano, otro proteoglicano y así, ¿ya? Entonces, los proteoglicanos son componentes
ahí está, de la sustancia fundamental, así también lo llaman, que es un espacio externo a la célula que da soporte al tejido. Eso vamos a ver más a detalle en el capítulo de la parte del metabolismo óseo, ¿ya? En la formación de hueso y todo, pero vayan teniéndolo en cuenta ahora. Protoglicanos, ¿ya? Muy bien. Ahora pregunta, ¿cuáles son las funciones del glucocálix? Bueno, pues el glucocálix, básicamente los carbohidratos tienen carga negativa, así que le da una electronegatividad. Por eso el extracelular, correcto, toda esta parte de la célula, la parte del glucocálix suele tener una carga negativa. No te olvides. Todo este glucocálix tiene una carga negativa que repele a las sustancias negativas. ¿Ya? La primera función es la electronegatividad. La segunda función es la adhesión. La adhesión. Entonces, cuando ustedes estudiemos en inmunología, vamos a ver que para poder fijar ciertas moléculas, como ven este ejemplo, voy a fijar esta molécula. Miren cómo la molécula se ha unido a la proteína, pero requería este carbohidrato para su anclaje. Entonces, las moléculas de adhesión requieren el glucocálix, ¿ya? Luego están unidos a los receptores y pueden activar enzimas. Como les dije, imagínense que esta proteína integral de acá sea un receptor del tipo enzimático e imagínense que este carbohidrato forma parte crucial del aparato de función. Entonces también para eso sirve. Y funciones inmunitarias, porque habíamos quedado que un grupo especial de proteínas del sistema inmune, ¿no es cierto?, reconocen patógenos a través de su glucocálix. O sea, el coronavirus, por ejemplo, puede venir y se pega acá a esta proteína a través del glucocálix. Es un ejemplo, no estoy diciendo que lo haga el coronavirus, pero es un ejemplo. O sea, los glucocálix pueden servir de señalización o para detectar patógenos. ¿Ya? Entonces, con eso hemos repasado la membrana celular. Ahora vamos acá, vamos a conversar del retículo endoplasmático y las demás organelas de el o la célula, ¿ya? Entonces, dentro del citoplasma habíamos quedado que estaba el citosol, el componente gelatinoso, y estaban disueltos sus orgánulos, ¿ya? Estos orgánulos, el primero en estudiar va a ser el retículo endoplasmático, ¿ya? Entonces, el retículo endoplasmático, como ven, tiene dos tipos. El rugoso, porque tiene pegado ribosomas. Ahí lo tienen, retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué, Doc? Porque tiene estas bolitas negras que son ribosomas. ¿Y para qué sirven los ribosomas? Para sintetizar proteínas. Así que la función del retículo endoplasmático rugoso principalmente es la síntesis proteica. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos al retículo endoplasmático liso o agranular, retículo endoplasmático liso o agranular, cuya función básicamente es sintetizar lípidos, ¿correcto? Y tiene enzimas interreticulares para el metabolismo del glucógeno y la detoxificación, ¿ya? Así que el retículo endoplasmático liso forma lípidos, interviene en la vía metabólica del glucógeno y en la detoxificación. Por lo tanto, este es un orgánulo importante en el hígado, ¿correcto? Donde se forman lípidos, glucógeno y se detoxifica, ¿ya? El retículo endoplasmático granular es importante en el hígado, ¿correcto? Principalmente por las funciones que trae. Mientras que el retículo endoplasmático rugoso está en todas las células, pero obviamente las que más producen proteínas serían el músculo, pues, ¿no? El músculo. El músculo. Un gran ejemplo de célula con abundante retículo endoplasmático rugoso. Pero ojo, todas las células, todas sin excepción, tienen ambos retículos. Todas. Solamente que predominan más en uno y menos en uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué vienen a hacer estos retículos endoplasmáticos?
Sigan su nombre, retículo. Es una red que va por toda la célula prácticamente, ¿ya? Es una red tan grande que si lo estiráramos, chicos, la superficie de este retículo puede llegar a ser hasta 40 veces la superficie de la membrana celular, ¿ya? O sea, está recontra envuelto. Por lo tanto, el retículo endoplasmático es una red enorme que aumenta el área de superficie de trabajo de la célula, ¿ya? Este retículo endoplasmático, como lo puedes ver acá, tiene unas membranas plegadas, ahí está, unas plegadas, por eso es como un saco reticular, pero que por dentro tiene un componente diferente al citoplasma. Eso se llama la matriz endoplasmática. La matriz endoplasmática por dentro es un componente interno totalmente diferente al citoplasma, ¿ya? Y el siguiente dato curioso y muy importante, y lo voy a marcar con rojo, es que esta matriz termina conectando con el espacio intramembrana nuclear, ¿ya? Corre acá, con el espacio intramembrana nuclear. Así que el retículo endoplasmático se continúa con el núcleo, se continúa. O sea, el núcleo, de ahí empieza toda la red del retículo endoplasmático. O sea, está totalmente conectado al núcleo la red de los retículos endoplasmáticos. ¿Ya? Este es el núcleo y estos son los retículos. No se olviden de eso, por favor, que eso es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con el aparato de Golgi. ¿Ya? Ese es muy importante. ¿Ya? El aparato de Golgi, como puedes ver, está unido al retículo endoplasmático liso. ¿Ya? El aparato de Golgi es una estructura unida al retículo endoplasmático liso. Entonces, mira acá, esto que están viendo acá, el núcleo, acá está el retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Y esta estructura que están viendo acá son el retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? Este que estás viendo acá es el retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, la parte final, como en el dibujo de acá, primero está viniendo el retículo endoplasmático rugoso y después el retículo endoplasmático liso, ¿no es cierto? Entonces, hagamos la analogía acá. Primero el retículo endoplasmático rugoso y acá al final, esta parte de acá, ya no tiene politas, pues, ¿no? Entonces, retículo endoplasmático liso. Entonces, donde está terminando el retículo endoplasmático liso, ahí está empezando el aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi está unido al retículo endoplasmático liso, ¿no es cierto? Y consta de 4 o más capas apiladas. O sea, el aparato de Golgi son 4 o más capitas apiladas. Ahí la tienes. 1, 2, 3 y 4, que es lo usual que encontremos en todas las células. Estas 4 capitas apiladas configuran el aparato sintético de Golgi, ¿ya? Y ojo, este Golgi se ubica hacia el lado secretor de la célula. O sea, si esto es toda la célula, si todo esto es la célula, por ejemplo, del páncreas, ahí está su núcleo, y el páncreas libera sus sustancias al exterior por acá, entonces el Golgi va a estar a ese lado. ¿Correcto? Entonces, el Golgi tiene una ubicación polar. O sea, se polariza. No está en todas las células, sino está hacia algún polo, hacia algún lugar de la célula. Entonces, en este caso, hacia el lado secretor. Su polarización es hacia el lado secretor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se realiza la función citológica del Golgi? Miren, las vesículas de transporte, no te olvides, BT, las vesículas de transporte, estas de acá, salen del retículo endoplasmático liso, con todos los componentes internos y pasan al Golgi para fusionarse.
Y una vez que se fusionan, en el Golgi se empiezan a procesar. Entonces mira cómo estas vesículas se van transportando de capa a capa del Golgi hasta que finalmente se libera. ¿Se libera qué? Se libera una vesícula secretora, ahí está, vamos a ponerle cuadradito, o se libera una vesícula intracelular, por acá, vamos a poner esta, por ejemplo, no es un ejemplo, vamos a poner otra acá, una vesícula intracelular, o se libera un lisosoma. ¿Ya? Entonces, el aparato de Golgi procesa lisosomas, vesículas secretoras, vesículas intracelulares. Entonces, producto del proceso del aparato de Golgi, se forman lisosomas, ¿correcto? Vesículas secretoras, se llaman así porque van a ir al extracelular. Ya les estoy mostrando acá, miren cómo esta vesícula secretora se une a la membrana plasmática y libera al extracelular su contenido. Se van a formar vesículas intracelulares, como esta que te dije acá, vesícula intracelular, que se encarga de reemplazar membranas en organelas. Supongamos que esta vesícula intracelular va a regresar y va a reponer membrana del retículo. O se va a ir, por ejemplo, a una mitocondria para reponer membrana. Entonces, el Golgi también produce vesículas para reponer membranas intracelulares. ¿Ya? Y finalmente, el aparato de Golgi, que es una función especial, sintetiza carbohidratos o hidratos de carbono complejos, como el ácido hialurónico y la condroitina, que no se podrían formar en otra organela. ¿Ya? Entonces, el aparato enzimático del Golgi permite formar carbohidratos complejos. Muy bien. Entonces, dentro de esta diapositiva tenemos que estudiar dos organelas, aparte del Golgi. Esta de acá, que es un producto del Golgi, que se conoce como lisosoma, y otro acá, que se conoce como peroxisoma. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar acá el lisosoma y acá el peroxisoma. Entonces, el lisosoma, como están viendo, es producto del Golgi. El lisosoma es producto del Golgi. ¿Y cuál es su función? Digerir. Digiere partes dañadas de la célula, ¿correcto? Digiere los alimentos endocitados por la célula y digiere a los patógenos reconocidos por la célula. Entonces su función es digerir tanto pedazos de la célula malograda, digerir lo que la célula ha tomado como alimento o digerir y destruir, los patógenos que ha endocitado. ¿Ya? Esto lo hace el lisosoma gracias a que dentro de su estructura tiene unos gránulos, ¿correcto?, con más de 40 tipos de enzimas hidrolíticas. Por favor, marca con rojo, hidrolítica, porque usa agua para romper los enlaces. Eso significa hidrólisis. Usar el agua para ponerle el hidrógeno, ¿correcto?, a una molécula y la otra molécula romperla con el oxígeno, pues, ¿no es cierto? Perdón, OH, H. Entonces pones el hidrógeno en una y el OH en la otra y rompes la molécula. Eso es hidrólisis, ¿ya? Entonces les hice marcar con rojo esto porque el peroxisoma no tiene enzimas hidrolíticas, sino tiene oxidasas. El peroxisoma tiene oxidasas. Por eso es que se sabe que no viene del Golgi, no, sino viene directamente del retículo endoplasmático liso. Y luego se puede autorreplicar por escisión simple. Entonces, el retículo endoplasmático liso manda una vesícula que no es al Golgi, que viene a ser un peroxisoma. ¿Y cuál es la función de este peroxisoma? Detoxificar ciertas sustancias usando peroxidasas. ¿Y recuerdan cuál era una función del retículo endoplasmático liso? Acá está, ¿se acuerdan? Detoxificar. ¿Y eso lo hace a través de qué? A través del peroxisoma.
¿Ya está? Entonces, este peroxisoma lo que hace básicamente es formar peróxido de hidrógeno, ¿correcto? Y ese peróxido de hidrógeno vía la catalasa termina reduciendo la cantidad de oxidantes. Entonces, cuando tenemos que oxidar sustancias para inactivarlas, usamos los peroxisomas a través de la vía del peróxido de hidrógeno catalasa. El ejemplo más importante que deben recordar es este de acá, el metabolismo del alcohol. El metabolismo del alcohol. El alcohol, cuando entra en nuestro organismo, te metiste una bomba, ¿no es cierto? Y entra el alcohol a tu organismo. Esto es un oxidante, ¿correcto? Es un tóxico para nuestras células. Entonces, este alcohol cuando entra, prácticamente casi el 70% se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. O sea, las enzimas alcohol y aldehído deshidrogenasa son enzimas oxidasas que actúan en los peroxisomas y lo que hacen es inactivar el alcohol, lo inactivan, ¿correcto? Entonces, el alcohol es inactivado, ya pasa de OH, pasa a aldehído, ¿correcto? Y luego se elimina. Entonces, esta inactivación química vía la oxidación, ¿ya? Del alcohol se lleva a cabo en los peroxisomas. Pero yo te pregunto, a dónde se va todo este óxido? ¿A dónde? Porque ustedes saben que en toda reacción de oxidación o reacción redox, tú tienes que a alguna sustancia quitarle oxígenos y a otra aumentarle, o bien quitarle hidrógenos y a otra darle hidrógenos, o bien quitarle electrones y a otra darle electrones, ¿no es cierto? Entonces, las teorías, diversas teorías redox, básicamente consisten en remover oxígenos, hidrógenos o electrones. Entonces, a algún lugar tiene que irse esa oxidación. Entonces, el buffer que soporta la oxidación es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno recibe todos los oxidantes y a través de la catalasa se transforma en agua. Entonces, el peróxido de hidrógeno es el aceptor final de esas oxidaciones y la catalasa es la enzima que se encarga de apagar el fuego volviéndolo agua. Por lo tanto, muchachos, si ustedes se meten una bomba de alcohol y no tienen suficiente catalasa, ¿qué van a acumular? El peroxisoma va a agarrar el alcohol, lo va a antioxidar, o sea, lo va a destruir a través de sus oxidasas hasta transformarlo en aldehído y luego eliminarlo, ¿no es cierto? Pero toda esa capacidad redox, toda esa oxidación va a pasar a peróxido de hidrógeno. Y si vuestro cuerpo no tiene catalasa que apague este fuego, ustedes van a llevar el peróxido de hidrógeno a sus membranas, ¿correcto? A sus membranas. ¿Y eso qué va a hacer? Destrucción celular, porque el peróxido de hidrógeno es altamente reactivo. Entonces, cuando el cuerpo o la célula se queda sin catalasa para trabajar, lo único que le deviene es la destrucción. Así que la resaca que tenemos después de una bomba por intoxicación alcohólica no es más que nuestras células muertas. Nuestro cuerpo sufriendo porque están alterándose las funciones celulares, ¿ya? Y eso llevado al sistema nervioso se traduce en un montón de neuronas muertas, ¿ya? Así que ese es el precio de tus juergas, tus neuronas y tus células muriendo, ¿ya? Así que bueno, pues el alcohol siempre es rico, yo lo sé, es chévere, pero ya sabes, destruye, ¿ya? Así que siempre consuman con moderación. De preferencia no consuman, pues, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a conversar sobre la mitocondria, ¿ya? La mitocondria es una organela crucial, ¿no? Crucial. El Guyton la llama la organela neurálgica, ¿no? Neurálgica le llama. ¿Por qué? Porque es la organela encargada de aportar la energía, ¿no es cierto? La energía, la que permite mover el sistema.
la que permite mover el sistema. Muy bien, entonces, esta mitocondria, todos sabemos que su historia es una simbiosis, ¿no? Las células primitivas no podían manejar tanto la energía, entonces se terminaron uniendo con unas bacterias más pequeñitas que sí eran capaces de manejar energía y con el tiempo se generó una simbiosis, pues, ¿no? Una simbiosis. De tal forma que la célula cumple su función, cualquiera sea, y la mitocondria solo se encarga de la energía. Es como una simbiosis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la mitocondria? Bueno, básicamente su función es aportar energía a la célula, ¿ya? Su número es muy variable, va a depender de eh, cuánta energía requiere la célula. Pueden haber algunas decenas o hasta miles de mitocondrias por cada célula. Imagínense, miles de mitocondrias por cada célula. Porque tienen un tamaño pequeño, es como una bacteria, ¿ya? Su tamaño, como ven, puede ir desde unos pocos nanómetros, una nada, hasta 7 micras. Imagínense, es enorme, 7 micrómetros. Y sus formas pueden ser ramificadas o filamentosas, como ven en este gráfico, ¿cierto? Miren acá, esta es una mitocondria del hígado, ahí con sus crestas mitocondriales y abundante matriz. Esta es una mitocondria del riñón que tiene una superficie mucho mayor de crestas mitocondriales. Y esta es una mitocondria del nervio que ves que está tabicado, es como que un punto medio, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que conocer las partes de la mitocondria. Entonces, la mitocondria, como es una organela, tiene una composición especial, tiene una membrana externa, ahí la tiene una membrana externa, ¿ya? Tiene una membrana interna, esta de acá, una membrana interna, pero entre las dos hay un espacio intermembrana. Eso que estoy pintando ahí es importantísimo, eso se llama espacio intermembrana. ¿Ya? ¿Y para qué sirve ese espacio intermembranado? Ahí es donde está concentrado los protones. Los protones se concentran ahí para la síntesis de ATP. ¿Ya? ¿Qué otro dato? En la membrana interna es muy importante porque se alojan estas cosas que están viendo acá, estas bolitas. ¿Qué es esas bolitas, Doc? Esas bolitas que se alojan en la membrana interna son la cadena transportadora de electrones. Y esta cadena transportadora de electrones justamente es la que sintetiza el ATP. Por eso es súper importante la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Finalmente, todo esto que están viendo adentro se conoce como matriz, la matriz mitocondrial. ¿Correcto? Y esta matriz mitocondrial obviamente tiene una composición diferente al citosol, pero en ella existen enzimas importantísimas, sobre todo para dos cosas, para el ciclo de Krebs y para la beta oxidación. ¿Ya? El ciclo de Krebs y la beta oxidación son dos componentes cruciales que se llevan a cabo en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Bueno, esta mitocondria puede tener pequeñas estructuras que forman proteínas como ribosomas, porque existen proteínas mitocondriales que se sintetizan acá, porque la mitocondria tiene lo que están viendo acá, ADN mitocondrial. ADN mitocondrial. Esto que están viendo acá es el ADN mitocondrial, que no está organizado en un núcleo, pero sí tiene ADN. Entonces, las mitocondrias poseen su propio DNA mitocondrial, lo que les permite reproducirse solas. Y no se olviden que la que aporta el material genético mitocondrial es la madre. No se olviden que la que aporta el componente mitocondrial es la madre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de qué depende que se reproduzca o no una mitocondria? De la demanda energética. Cuanto más demanda energética hay, más reproducción mitocondrial va a haber. Por eso, como ves acá, una célula que tiene un consumo energético no muy alto, como el hígado, tiene una mitocondria con pocas crestas.
porque las crestas lo que permite es aumentar la superficie. ¿Para qué, Doc? La superficie para aumentar la cadena transportadora de electrones. Entonces, como no requiero mucha energía, no requiero mucha superficie. Pero en este caso, en el riñón, sí requiero mucha más energía. ¿Por qué? Porque tengo que hacer funciones de transporte de electrolitos mucho más potentes. Así que tanto el riñón como el cerebro tienen elevada cantidad de producción de energía, por eso su membrana interna está tabicada para aumentar la superficie. Obviamente la del riñón es mucho más grande. ¿Ya está? Entonces con eso hemos aprendido las funciones de las mitocondrias, ¿ya? Que aportan ¿qué? La energía al organismo, la energía. Muy bien, y ahora vamos a conversar del citoesqueleto. ¿Ya? El citoesqueleto, como su nombre lo dice, ahí está, es una red interna que parece un esqueleto de proteínas, ¿correcto? Pero fibrilares, ¿correcto? Fibrilares, o sea, son más largas que anchas, fibrilares. Estas proteínas fibrilares se clasifican en tres. Los microfilamentos, ahí los tienes, los microfilamentos de 7 nanómetros de grosor, que básicamente son la actina, ¿no es cierto? Microfilamentos. Luego tienes los filamentos intermedios o tonofilamentos, también le llaman, tonofilamentos, ¿ya? Que tienen un poquito más de espesor, 8 a 10 nanómetros, ¿ya? Estos son los que se encargan de formar una estructura del citoesqueleto que le ofrece resistencia. Son resistentes, ¿ya? Resistentes. Y finalmente tienes los microtúbulos que tienen una configuración un poquito más gruesa, ahí están, 25 nanómetros, pero están formados por subunidades, eso debes acordarte, subunidades proteicas diméricas que se van enrollando y básicamente los microtúbulos sirven como un carril para que discurran por ahí ciertas organelas o ciertas vesículas y también sirven para formar el uso acromático. Así que si me dicen la estructura o el citoesqueleto de la célula está formado por microfilamentos que, como estás viendo en el dibujo, están hacia la periferia, ya que es lo que te comenté, el famoso ectoplasma. ¿Se acuerdan al inicio? La actina se encontraba principalmente en el ectoplasma. O sea, si esto es la célula, este es el núcleo, entonces la actina está por acá, ahí en el ectoplasma, dando como un colchoncito, una base para la membrana celular. Por dentro tenemos el citoesqueleto de los microtúbulos, voy a dibujarlo así, que como ves hacen de citoesqueleto, sí, pero también hacen de carriles para que por ahí se transporten ¿qué? Orgánulos. Por ahí están viajando vesículas, orgánulos, ¿ya? Y también pueden formar el uso acromático en la reproducción. Y por el medio, como el verdadero esqueleto, tenemos a los tonofilamentos. A los tonofilamentos. Ahí está. Que vendrían a ser estos de acá, los filamentos intermedios, que se encargan de hacer la estructura más resistente. Resistente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas proteínas del citoesqueleto no se forman pues, de frente como un tubo, no. Se forman como moléculas proteicas precursoras, ¿ya? Moléculas precursoras que se van polimerizando, se van pegando. Así es como se sintetiza. Y así es también como cambian de forma. O sea, destruimos todas estas de acá y luego las hacemos por acá, pues, ¿no? Así es como cambian de forma, ¿ya? De todos los microfilamentos, o perdón, de todo el citoesqueleto, el microtúbulo es el más común, es el más abundante en cuanto a masa y es el que está más presente en todas las células, ¿ya? Sus funciones son darle la forma a la célula, por ejemplo, si yo te digo que esta es una célula parietal, si yo te digo que este es un hepatocito, ¿no es cierto? Si yo te digo que este es un espermatozoide,
Entonces tú me dirás, pero Doc, ¿de dónde sacan la forma? Del citoesqueleto. Claro, del citoesqueleto. Sirven en la división celular, ya te expliqué, a través de la formación del uso cromático. Ahí está. Sirven para el movimiento celular, o sea, para que, por ejemplo, una célula por movimiento amebiano avance, entonces requiere actina. Entonces, para el movimiento celular básicamente requerimos actina y miosina para el movimiento celular. Y finalmente es una ruta para los orgánulos. Como te comenté, los microtúbulos hacen de una ruta, ahí está, de unos tubos por los cuales viajan las vesículas o viajan las organelas. Viajan a lo largo de la célula. ¿Ya? Así que estas son sus 4 funciones: forma celular, división celular, movimiento celular y ruta de orgánulos del citoesqueleto, prácticamente de los microtúbulos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conversar del núcleo. ¿Ya? El núcleo, como estás viendo acá, ¿ya? Ocupa en la mayoría de células, se ubica en el centro, pero no en todas, ¿ya? Y su función principal es el centro de control. Ese es el dato. ¿Y en qué consiste el centro de control? El núcleo es el que le dice a la célula si es momento de crecer. Crecer significa aumentar en masa. O le dice si es el momento de madurar. Madurar significa aumentar en función, adquirir funciones nuevas. Si le dice que hay que reproducirse, ¿no? Dividirse para generar nuevas células, o si le ordena morir porque ya llegó la hora. Así que el núcleo es capaz de ordenar todo eso: el crecimiento en masa, el cambio de función, la reproducción y la muerte. ¿Y cómo lo hace, Doc? Todo a través de los genes. Toda la información que maneja el núcleo lo hace a través de la activación o inactivación de genes. ¿Ya? Este núcleo, desde el punto de vista de la forma, tiene una membrana nuclear que es una bicapa. Como ves acá, tiene una capa interna, acá la vamos a subrayar, miren, una membrana interna nuclear y una membrana externa nuclear. Tiene 2 membranas, ¿correcto? Ojo, no estoy diciendo una bicapa lipídica, ¿eh? Tiene 2 membranas, interna y externa, ¿ya? Igual que la mitocondria. Y dentro de esta membrana interna y externa, ahí están los fosfolípidos, pues, ¿no? O sea, esta membrana interna es una bicapa lipídica y esta membrana externa es otra bicapa lipídica. Que no se vayan a confundir, ¿eh? Acá hay 2 membranas, igual que en la mitocondria, ¿no? Igual que en el retículo endoplasmático, igual que en el Golgi. Entonces, ¿acá qué se genera, Doc? Se genera, pues, obviamente un espacio intermembrana, igualito, ¿no es cierto? Entonces, hay un espacio intermembrana, igualito que hay en la matriz mitocondrial, por ejemplo. Entonces, este espacio intermembrana, quiero por favor que noten, y lo voy a marcar con rojo, este espacio intermembrana que están viendo acá, miren, se continúa con el espacio o la matriz del retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era el primer retículo endoplasmático que salía del núcleo? El rugoso, ¿no es cierto? Entonces pregunta, y es algo muy importante que deben recordar, el espacio intermembrana se continúa. ¿Con quién? Con el retículo endoplasmático. Por eso la membrana nuclear externa, que sería esta de acá, que la voy a pintar con negro, la membrana nuclear externa, esta de acá, se continúa con el retículo endoplasmático. Se continúa. Es un continuo. ¿Ya? Miren acá, la membrana externa se continúa. La membrana externa se continúa con el retículo endoplasmático. Por favor, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Chicos, ahí está. La membrana externa se continúa. Muy bien, ya está. De tal forma que se hace una única estructura. Muy bien. Adicionalmente, este núcleo tiene un montón de poros. El núcleo tiene miles de poros.
¿ya? Estos poros tienen más o menos 120 nanómetros de espesor. 120 nanómetros, ¿ya? Estos poros. 120 nanómetros de espesor. Sin embargo, este espesor que tiene el poro está llenecito de proteínas. Otra cosa con rojo. Está llenecito de proteínas, ¿ya? Como estás viendo acá, ¿ya? Tiene proteínas de anclaje, acá tiene unidades del anillo, tiene un transportador, tiene fibras, tiene un montón de proteínas y tiene una cesta abajo, fibras o proteínas de la cesta del poro nuclear. Entonces, todo este rollo configura lo que se conoce como el complejo proteico del poro nuclear. Esto, complejo del poro nuclear. Así que el complejo del poro nuclear, ¿qué cosa es? Es un hueco, un poro con un montón de proteínas. Tantas proteínas tiene que el diámetro se reduce de 120 nanómetros a 9 nanómetros. O sea, prácticamente por el poro solamente puede salir una pequeña fibra proteica. Ahí está. Lo hace recontra chiquito. Lo hace recontra chiquito. ¿Quién? El complejo del poro nuclear. ¿Ya? Porque ahí es donde se controla la liberación de las proteínas que se sintetizan en él. Básicamente el ARN. ¿Ya? Entonces, toda la reproducción que hay de ARN, ¿correcto? Toda la reproducción que hay de ARN y otros componentes en el intranuclear salen a través del poro, ¿ya? Básicamente estoy hablando del ARN y algunas proteínas, salen a través del complejo del poro nuclear, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué dijimos que tiene el núcleo? El núcleo, chicos, tiene ADN. El núcleo tiene ADN organizado en la cromatina, ¿no es cierto? Entonces, este ADN organizado en la cromatina, cuando empieza su replicación y su transcripción o su traducción hacia ARN, entonces se forma esto que están viendo acá, que es el nucleolo. Entonces, el nucleolo puede haber uno o varios, dependiendo de la célula. No tiene membrana, ojo, no está separado del núcleo por una membrana, no. Simplemente es un acúmulo de ARN y de proteínas. Entonces, el nucleolo no es más que un acúmulo de ARN y de proteínas. ¿Correcto? ¿Y de qué? Se forma junto, este núcleo se forma junto con el ARN que se está traduciendo, ¿correcto? O se está transcribiendo del DNA. ¿Ya? Entonces, el ARN que se está transcribiendo del DNA es el que va formando el nucleolo. Así que el nucleolo va apareciendo cuando está habiendo síntesis de ARN. Y finalmente, este ARN, ustedes saben, pues, ¿no? Hay el ARN heterogéneo nuclear, el ARN pequeño nuclear y producto de su interacción tenemos el ARN mensajero final, ¿no es cierto? Este ARN mensajero termina saliendo por los poros por el complejo del poro nuclear. ¿Ya? Muy bien. Este ARN mensajero, ¿no es cierto?, llega para traer su mensaje, ¿no?, y transformarse en una proteína. Adicionalmente tenemos el ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Es el que carga los aminoácidos, ¿ya? Y el ARN ribosomal, que arma los ribosomas, ¿no? Entonces, todos esos ARNs salen del núcleo a través del complejo del poro nuclear. ¿No, chicos? Muy bien. Entonces, acá hemos terminado esta primera parte de la función celular o de la estructura celular, donde solamente estamos hablando de ciertas estructuras concretas, ¿ya?